sabores del mundo te van a encantar. Sabores del mundo en Gerance TV. Cultura y Bazón. Mi nombre es Graciela Echagüe, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por permitirme participar de esta Feria Internacional del Libro La CUE 2026, gracias Gladys y a todo el equipo. Bien, hoy vengo a presentar un libro muy particular. Yo por lo general escribo libros técnicos, específicamente en danza, porque tengo más de 50 años en el rubro, ya no bailo más, ya dirijo y examino nada más. Bueno, pues no hago eso. Por lo menos comparte los conocimientos ahora para las futuras generaciones. Así es. Sí, escribo libros técnicos de danza sobre ballet, iniciación a la danza, pedagogía. Soy docente en danza, así que puedo compartir los conocimientos, las experiencias y bueno, todo lo que se refiere a la danza, ¿no? También participé en antologías, se llama con la editorial Cial Pygmalion, que habla, bueno, se estrenó en Frankfurt, Alemania hace 3 años, y sigo escribiendo. Y los últimos 2 libros que he realizado tratan un poco de las temáticas de mis programas. Como bien dijo la presentadora, soy CEO fundadora de G-Dance TV, como ven atrás de mí, ¿no? En mi fondo de pantalla. G-Dance TV es una plataforma de televisión digital y lineal y producimos 18 programas, todos dedicados a la cultura, el arte, la educación. Y uno de esos programas se llama Sabores del Mundo. Sabores del Mundo trata de el arte, la cultura, de la gastronomía. Y no es que sea en específico una persona dedicada a esto, pero está encarado desde el punto de vista cultural de cada país, regional, con costumbres, tradiciones, cultura en particular, geografía, biología local, que nos va llevando a la receta. Es decir, recorremos antes todo un camino cultural para poder llegar a una receta específica del país. Es decir, que cuando voy a tomar mi libro, Sabores del Mundo, que está aquí, que se lo puede encontrar en Amazon, no solamente voy a aprender a cómo se realizan ciertos platos, sino que va mucho más allá. Voy a aprender costumbres, voy a aprender geografía del país, tips específicos para cada plato, cuáles son las especias, los ingredientes que lo consigo en el lugar, porque estamos hablando muchas veces de platos tradicionales, que solamente se preparan en el lugar. Entonces, no solo es un libro de recetas, como me han dicho hace poco, es un libro de recetas, sí y no, es también, va mucho más allá, va a informarles de qué es lo que sucede en el lugar, en ese país, en esa región, en ese continente, para poder degustar un plato en específico. Y bueno, voy a comentarles cómo está estructurado. Así está estructurado el programa de televisión que está en nuestra plataforma y también se ve en redes sociales y en otras plataformas aliadas. Y así también estructuré el libro. Voy a comenzar con lo que es en realidad la cocina regional, una breve explicación de todo eso. Y lo voy a tratar como un viaje culinario cultural. Comienzo entonces explicando cómo va a funcionar el libro. Porque no solamente voy a ir a la receta, sino primero voy a pasar por la organización por continentes, el formato práctico para aplicarlo, trucos, consejos y recomendaciones de esta cocina que es internacional. Finalmente, voy a elegir 5 continentes, y
4 países por continentes con 2 recetas por país. Así funciona. Entonces, por ejemplo, voy a dar tips de ciertos platos que se cocinan en Europa, en África, en Asia, en Oceanía y por supuesto en América. Y les voy a leer algunas cositas como para que se hagan una idea de lo que pueden encontrar en este libro. Por ejemplo, hablo del cuscús de Marruecos, que es considerado un plato nacional por excelencia, aunque hoy en día es popular en toda África del Norte. O sea, el origen del plato y cómo fue evolucionando y llegando a otros lugares. Por ejemplo, de los platos tradicionales de Papúa Nueva Guinea, o puedo hablar del tzatziki de Grecia, o el sushi, comida de la India, el pad thai de Tailandia. Es decir, un viaje culinario increíble, digo yo, porque estructurar un libro de esta manera lleva a la investigación, llega a la mejor manera de hacer, digamos, ¿no? Bueno, y también doy consejos, pequeños consejos de cocina para un viaje exitoso, se llama. Y les voy a leer porque me parece interesante. Primero, paciencia y cariño. Hay que tener paciencia y cariño para preparar los platos que a veces requieren mucho tiempo, porque hay que marinarlos, hay que cocinarlos a fuego lento. Es decir, hay que tener amor por eso que estoy haciendo, por ese plato que estoy realizando. Después también la diversidad de ingredientes, ¿no? Ingredientes diversos para platos diversos. Y aprovechar lo que uno tiene. Aprovechar las especias si quiero cocinar un plato de Papúa Nueva Guinea y no encuentro los ingredientes en mi país, puedo reemplazarlos por otros que sean parecidos, por ejemplo. También una preparación previa. Y la preparación previa no solo se trata de los ingredientes, sino también de aquellos utensilios que voy a utilizar para realizarlos. Para que todo sea agradable, tener todo a mano, todo limpio, todo listo. También hay que probar, hay que ir haciendo pruebas para saber si el sabor de lo que preparo es lo que espero, lo que debe ser. Y la experimentación, ¿no? Por más de que no sepa cocinar, no importa, voy a experimentar hasta llegar al objetivo que es mi plato. No sobrecocinar, tener en cuenta el tiempo de cocción y cumplirlo, el tiempo justo a la temperatura justa. La importancia de dejar reposar las cosas. Hay masas que hay que dejar reposar o platos que hay que dejar reposar antes de consumir. Por supuesto, la investigación, ¿no? Qué mejor que cocinar algo que sé de dónde viene, por qué y cómo y cuándo se hizo. Mantener todo esto fresco, sobre todo los ingredientes para platos de países que son cálidos o son muy calurosos. Y algo importante es no subestimar un buen aceite, siempre tratar de usar un aceite de buena calidad. También tenemos que tener la cocina organizada. Hay que organizar las especias, las herramientas que voy a utilizar, el espacio de trabajo. Si tengo un poco de espacio, hacer espacio para poder realizar mi trabajo de manera cómoda. Dar una buena presentación al plato cuando uno lo sirve. Qué placer, ¿no? Tener un plato enfrente en la mesa que me dé ganas, gusto. Todo entra también no solo por el olfato, sino también por la visión. Y bueno, y disfrutarlo luego como una experiencia cultural, más que nada. Dentro de las recetas que expongo dentro del libro, comienzo con el continente americano. Vamos desde Argentina, que es mi país de origen, y voy subiendo, ¿cierto? Hasta llegar al norte del continente. Y comenzamos con la empanada, que es típica de la Argentina, donde explico cómo se realiza, cómo se hace la masa, el relleno, los distintos tipos de empanada, las regiones.
Luego, otra receta del país que es el asado, que todo el mundo conoce, que es la carne, ¿eh? La carne argentina es ampliamente conocida por su calidad. Y bueno, y la manera de prepararlos, y como un complemento, un aderezo que se llama chimichurri, que es opcional, uno lo puede hacer o no, pero es muy rico ya que estamos probando comida de otro país, comer con todo lo que se pueda. Bueno, y después de eso pasamos a México, vamos subiendo y tenemos la receta de los tacos al pastor, que es un legado libanés, por cierto, por eso es interesante buscar el origen de las cosas, porque dice que la historia comienza en el siglo XX con la llegada de inmigrantes libaneses. Fíjense, del Líbano a México, quienes trajeron consigo su tradicional shawarma o kebab, que es riquísimo, dicho sea de paso, y una preparación de carne asada en un trompo vertical. Así es el shawarma. ¿Qué pasó? Los libaneses aportan esto, que usan cordero en el shawarma, pero en México la receta se va adaptando y se va aplicando cosas del lugar, ¿eh? Entonces, esta carne de cerdo ya es adobada con chiles, con especias mexicanas, se cambia el pan árabe y se sirve con tortillas de maíz. Se va adaptando esta receta libanesa para convertirse en algo típicamente mexicano, que son los tacos al pastor. Luego, también de México tenemos el mole poblano. También es interesante porque nace justamente en Puebla, en Santa Rosa, en Puebla, y tiene un montón de ingredientes que son típicos del lugar. Por eso, por ejemplo, son las famosas tortillas, se utiliza chocolate, tomate, chiles, interesante de preparar y con ingredientes que se consiguen fácilmente en cualquier país. Luego bajo un poquito, me voy a Perú. Y en Perú tenemos el famoso ceviche, ¿no? Ahí ya vamos también preparando este plato que llega con los españoles en el siglo XVI. Se introduce el limón y la cebolla que se incorporan en la receta, esto ya en Perú. Se usa ají y maíz, que proviene de la tradición andina, y se incluye el camote. Todo esto da nacimiento al ceviche. También el lomo saltado, que es una fusión de comida peruana y china al mismo tiempo. ¿Y dónde lo chino? Porque en el siglo XIX llegan trabajadores chinos a Perú y trajeron, es decir, aportaron al país técnicas de cocina como el salteado en el wok. Todo el mundo cocina en el wok ahora, pero bueno, en la época no era común, no se conocía. Bueno, y de ahí nace la manera de la cocción de este lomo saltado, justamente. De Brasil tenemos el pão de queijo, que es el palo de queso, es un pan, una especie de pan de queso, que también nace en zonas rurales. Eso es bien típico del lugar. También la feijoada, que es otro plato de Brasil. Y ahí ya saltamos a otro continente, nos vamos a Francia. En Francia tenemos el coq au vin. El coq o vin, coq es gallo en francés, vin es vino, gallo al vino, o porque pollo es poulet, entonces bueno, es gallo al vino, pero bueno, sería una especie de pollo. Y esto nace en Borgoña en el siglo XIX. Antes se usaba un gallo, como por eso el nombre coq au vin, y luego ya no se usó más gallo, se usa pollo, que es más fácil de conseguir que un gallo en sí, bueno. Y esto era una comida de campesinos, porque eran ingredientes que se lo tenía en la casa y no necesitaba mayores gastos. Luego el crepe, ¿quién no sabe lo que es un crepe?
nace también en Francia, pero en la Edad Media, tiene muchísimos años. Y se cocinaba específicamente en el día de la Candelaria. Era un día que se hacían los crepes, no eran todos los días. De Europa nos vamos de Francia a Italia, y en Italia tenemos la famosa pasta carbonara, que es un plato emblemático de la cocina italiana y nace en Roma. Esto en mediados del siglo XX. Siguiendo en Italia tenemos el famoso tiramisú, que bueno, tanto recetas dulces como saladas, ¿no? Estoy explicando. Y que es un postre italiano también que nace ya en la década del 70. O sea, es más contemporáneo. En España la famosa... Sí, te escucho. Bueno, que me da mucha curiosidad y no me pude contener la pregunta porque yo soy muy montañés, o sea, soy muy mochilero. Sí. Cuando tú hablas del tiramisú, sí, hay una disyuntiva entre eso y el famoso dumpling, de que si es de origen inglés o si es de origen, lo que le decimos dumpling en Latinoamérica. Sí. Y ahora que tú hablas de ese tema, de la pasta carbonara, la pasta ricota, entre otras cosas, hay una disyuntiva, y es bueno que la gente entienda que tu libro, más que un libro de recetas, es un libro educativo que muestra lo que es la gastronomía originaria de cada país y de demarcación. Y la historia de cada plato también, no solamente, y la transformación del mismo una vez llegado, cuando ha viajado, como vos que me decís que sos un gran viajero, bueno, los platos también han viajado y se han ido transformando. Sí, continúa. Mi pregunta era si conoces lo que le llaman yaroa. No, pero bueno, Sabores del Mundo, estamos preparando el número 2, después va a estar el número 3, el número 4, porque la idea es seguir mostrando este viaje culinario con otras recetas, con otros países, con otras historias. Así que se puede aportar, me puedes buscar, está en todas las redes sociales y enviarme la receta. Estaré encantada de conocer más sobre ese plato. Por eso te estoy diciendo esa parte, porque me tocó andar por esas zonas, Katmandú, la India, Nepal, con un señor que era degustador y él era el que daba el visto bueno si la comida era nativa, oriunda de otro lugar o no. Un excelente chef, falleció ya. Bueno, claro, continúa. Te queda un tiempito corto, ya que estamos viabilizando la dinámica, pero en el espacio de tiempo puedes extender un poquito los detalles. ¿Lo de qué? No te escuché en el último. ¿Cómo? Digo que en el espacio que nos queda, que quedan más o menos unos 5 minutos, para que entonces expliques en resumen los puntos de lo que estabas diciendo. Carlos, que no se nos quede, que es importantísimo. A mí me apasiona muchísimo la cocina. No soy chef, pero valga que cocino más o menos bueno. Entonces me interesa muchísimo saber, y sé que todo lo que los están mirando también le interesa saber dónde conseguir o dónde darle seguimiento a esto que estamos presentando en el día de hoy a través. Muy importante. ¿Dónde se puede adquirir el libro exactamente? Bien. Si de manera digital. Bueno, al comienzo de cuando comencé mi exposición lo aclaré, pero lo vuelvo a decir porque es importante. Está en Amazon, amazon.com, en todos los Amazon y en varias librerías de diferentes países del mundo. Repetir el nombre, por favor. Sí, exacto, Sabores del Mundo. Voy a mostrar la tapa, Sabores del Mundo, que forma parte de mi programa, porque tengo un programa en streaming que se llama Sabores del Mundo, que ya vamos por la 4ª temporada. Hace 4 años que estamos realizando el programa, y este libro es un poco la consecuencia del programa, ¿no? Se han tomado la estructura del programa y así ha nacido Sabores del Mundo. Sabores del Mundo lo pueden encontrar al programa
en mi plataforma Gedans TV en YouTube, lo pueden encontrar en Twitch, lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, lo pueden encontrar también en X. Es decir, este programa que es mensual se ve en múltiples plataformas y redes y está disponible para todo el mundo. Y cabe destacar que lo están viendo ahí frente a la pantalla donde dice Graciela Echagüe, está el Instagram ahí, Gedans Producciones Canadá. Así es que está clarísimo. Cabe resaltar, para las personas que no están actualizados con eso, cuando ella menciona X es antiguo Twitter o Twitter. Sí, es el antiguo Twitter. Así es el antiguo Twitter. Pero es mucho más fácil que eso. Van a Google, al buscador, y ponen Sabores del Mundo. Y ya está. Le va a aparecer, o mi nombre, Graciela Echagüe, le va a aparecer de forma inmediata todo, bueno, mi trabajo, ¿no? Sea en la parte cultural, comunicacional, como autora, como gestora cultural, todo está ahí. Y si ponen Sabores del Mundo, Graciela Echagüe, va a saltar inmediatamente el libro, el programa y donde se puede comprar. Pero les repito, Sabores del Mundo en Amazon. Más fácil, Graciela. Imposible. Disculpa, sí. Graciela, me gustaría también que incluyeras en tu segundo tomo y tercer tomo lo que es la gastronomía y la parte culinaria dominicana, que tenemos inmensidad de cosas acá que no son oriundas, sino que la hemos transformado, y otras son oriundas como el arroz, habichuela y carne. Así es, inclusive, sí señor, sí, no, está planificado, no va a faltar ningún país, de los diferentes tomos vamos a ir viendo la cocina de los diferentes países y la historia de cada uno. Yo creo que va a ser un poco más gordito el libro porque, bueno, está bastante bien, pero van a incluir muchas más recetas, Vamos siempre por continente, por país y aparte lo que es la historia y demás. Pero si quieren, como les digo, si quieren verlo más rápido, se van a YouTube y ahí pueden ver todos los programas donde se habla, no solo de los que están en el libro, porque estos son de programas pasados, sino todo lo que viene. ¿Y cómo se estructura el programa? Que tiene que ver con el libro. Es un mes hablamos de la cocina, la gastronomía de un país, y al mes siguiente hablamos de un ingrediente especial. Por ejemplo, hemos tratado el tema de la papa, sabemos que hay infinidades de tipos de papas, o la sal, o las especias, o bueno, como la gastronomía de países, o también de épocas especiales, como por ejemplo la gastronomía navideña también se ha tocado, así que es muy interesante y da para mucho. Bueno, si alguien tiene otra pregunta que quiera hacerle a Graciela Echagüe, bueno, pues este es el momento, señores. Es interesantísimo porque yo siempre lo he dicho, la cocina nos une y no desune. Espero que estén del lado que los una. ¿Hay algún patrocinador que quiera lanzar el segundo libro? Eso es muy interesante, ¿por qué no? Un buen patrocinador puede ser una compañía de aceites, por ejemplo, que se usa en casi todas las recetas, ¿por qué no? Si es así, va a estar en todos los libros, porque siempre se va a utilizar el aceite, o puede aparecer también en los programas, o bueno, algún distribuidor de algo en particular. Siempre es interesante conocer también ingredientes de otros países que no son muy conocidos y que pueden de esta manera también darse a conocer, ¿no? Mediante un programa o mediante un libro. ¿Por qué no? Hablando de patrocinadores. Hablaste hace un momento. Sí. Sí, hablaste hace un momento, cuando iniciabas, hablaste del couscous. Sí. Yo recuerdo que hay un plato que se le acerca un poco, que es el hummus. El hummus, sí, el hummus. El hummus tiene, bueno, el hummus hay que tener cuidado porque el hummus es más regional que de un país. Es decir, varios países que tienen frontera
comparten lo que es el hummus. Es una comida muy, 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 muy antigua, que se viene y se sigue consumiendo. Pero el estilo libanés es lo que más se consume en este momento, ¿no? También me gustaría comentarles rápidamente que van a poder encontrar, y esto me pidieron mucho, por eso lo comento, que es la receta de este postre maravilloso australiano que es la pavlova, que es un postre de Nueva Zelanda y de Australia, que creo que es el plato, la comida que más se conoce en el mundo, ¿no? De este continente, así que de Oceanía. Así que a probarlo. Es un postre que nace por la bailarina Anna Pavlova cuando llega en 1912 al país, y bueno, hacen este postre para homenajearla y queda ya en el gusto popular del planeta finalmente. Graciela, nos gustaría saber si dentro de ese recorrido que ustedes han hecho se han contemplado los postres. Le gusta a todo el mundo, muchos no pueden comerlo. Muchos no pueden comerlo, sin embargo, los postres artesanales están muy en tendencia, y también los postres para personas diabéticas. ¿Ustedes han contemplado compartir alguna de esas recetas en esas plataformas que están compartiendo su trabajo? Sí, lo que se dan son opciones. Son opciones de la receta tradicional tal cual, porque no nació siendo sin TAC, y luego la opción sin azúcar, mejorada. Claro, la mención mejorada para adaptarse a los diferentes gustos y opciones que necesita la gente, ¿no? Para poder consumirlas. Estamos hablando de un primer libro, y la idea es justamente continuar y hacer muchos más con este formato. Por supuesto, siempre hablando de comida que es tradicional o que se consume mucho o muy popular en un país. Bueno, pues muchísimas gracias, Graciela. Ya sabemos por qué te dicen embajadora de la paz. Y realmente para mí es una satisfacción, porque a mí me encanta la cocina. Yo sé que a muchas mujeres también. Y desde ya, señores, vamos a comenzar a seguir a Dagens Producciones, para que todos podamos estar en contacto y podamos disfrutar de esas recetas fabulosas que se van a estar compartiendo por ahí, y todos esos tips. Así es que muchísimas gracias, y vamos a dar...